Hay momentos en la vida en que todo se detiene. Para mí, ese momento llegó en una tarde gris de otoño, cuando el destino, sin previo aviso, decidió que era hora de enfrentarme a mi propio pasado. No fue en un sueño ni en una alucinación, fue en la más cruda y palpable realidad. Me encontré solo, en un lugar que mi memoria había intentado enterrar durante años, un lugar que olía a recuerdos agridulces y a decisiones que marcaron mi camino para siempre. Todo comenzó con una llamada inesperada, una noticia que me obligó a volver al pueblo donde crecí. Al principio, lo vi como un simple trámite, una obligación molesta, que cumpliría lo más rápido posible para regresar a mi vida actual, esa que construí con tanto esfuerzo precisamente para alejarme de todo aquello. Pero el universo, o como quieran llamarlo, tenía otros planes para mí. Al llegar, cada esquina me susurraba historias: la vieja plaza, el cine cerrado, la casa de la esquina con la pintura descascarada. Todo era un eco de quien fui. Intenté mantenerme distante, ser un mero espectador de mi propia historia, pero era imposible. Era como caminar dentro de una fotografía antigua que de repente había cobrado vida, y en el centro de todo estaba ella, o, mejor dicho, el recuerdo de ella. Nos conocimos en la adolescencia, en esa época en la que crees que el amor es invencible y el futuro es un lienzo en blanco lleno de promesas. Nuestro amor era de esos que parecen sacados de una película, intenso, apasionado, a veces caótico, pero siempre real. Juntos soñábamos con escapar del pueblo, con conquistar el mundo, pero la vida, con su ironía habitual, nos separó. Yo me fui persiguiendo mis sueños, y ella se quedó. La distancia y el tiempo hicieron su trabajo, y lo que parecía eterno se convirtió en un recuerdo guardado bajo llave. Durante años me convencí a mí mismo de que había hecho lo correcto, que mi partida fue un acto de valentía, una búsqueda necesaria de mi propio yo. Pero estar allí de nuevo, caminando por las mismas calles donde nos dimos nuestro primer beso, me hizo cuestionarlo todo. ¿Realmente había sido valentía, o más bien cobardía? ¿Estaba huyendo de mis sueños o de la responsabilidad que implicaba compartirlos? El verdadero golpe llegó cuando encontré una caja de viejas cartas que nos habíamos escrito, cartas que nunca llegué a enviar, y para mi sorpresa, cartas que ella nunca me dio. Al leer sus palabras, sentí cómo se derrumbaba el castillo de naipes, que era mi versión de la historia. Ella no se había quedado por falta de ambición, como yo egoístamente había pensado. Se había quedado para cuidar de su familia, para enfrentar problemas que yo ni siquiera sabía que existían. Y en cada carta me animaba a seguir, a no rendirme, a vivir el sueño por los dos. Fue como si una venda cayera de mis ojos. El pasado dejó de ser una película borrosa y se convirtió en un espejo de alta definición. Y en ese espejo no vi al héroe de la historia que yo mismo había creado. Vi a un joven asustado que eligió el camino más fácil, que sacrificó un amor verdadero por miedo al compromiso, por miedo a no estar a la altura. Enfrentarme a esa verdad fue doloroso, increíblemente doloroso. No había nadie a quien culpar, solo yo y mis decisiones. Estuve tentado de volver a huir, de subirme al coche y dejar atrás esos fantasmas una vez más. Pero algo había cambiado. Ya no era el mismo chico asustado. Los años me habían dado, si no sabiduría, al menos la capacidad de aceptar mis errores. Así que decidí quedarme un poco más, no para intentar recuperar lo perdido, porque sabía que ese tiempo ya no volvería, sino para hacer las paces. Hice las paces con el pueblo, con sus calles y sus silencios. Hice las paces con los recuerdos, permitiéndoles ser lo que eran, parte de mi historia, no una carga. Y lo más importante, hice las paces conmigo mismo. Busqué a viejos amigos, escuché sus historias. Descubrí que la vida de todos había seguido adelante, con sus propias alegrías y tristezas. Y en una de esas conversaciones supe de ella. Se había casado, tenía una familia y era feliz. Y al escuchar eso, en lugar de sentir celos o arrepentimiento, sentí una profunda y sincera paz. Sentí alivio, porque su felicidad, de alguna manera, me absolvía. Significaba que mi partida, aunque nacida del miedo, no había destruido su vida. Ella era fuerte, mucho más fuerte de lo que yo jamás imaginé. Este viaje inesperado al pasado no cambió mi presente de forma mágica,
Sigo viviendo en la misma ciudad, con el mismo trabajo, pero me cambió a mí por dentro. Me enseñó que no podemos huir de quienes somos. Nuestro pasado es parte de nosotros, y negarlo es como intentar caminar sin nuestra propia sombra. Solo cuando nos atrevemos a mirarlo de frente, a entenderlo y a perdonarnos, podemos ser verdaderamente libres. A veces, el destino nos deja solos, cara a cara con nuestros fantasmas, no para castigarnos, sino para darnos una oportunidad. La oportunidad de sanar, de crecer y de entender que cada paso, incluso los equivocados, nos ha traído hasta donde estamos hoy. Y ese lugar, con todas sus imperfecciones, es exactamente donde debemos estar. Esta experiencia me ha dejado una lección invaluable. La vida no se trata de no cometer errores, sino de qué hacemos con ellos. Se trata de tener el coraje de mirar atrás sin rencor y hacia adelante con esperanza. Porque solo al reconciliarnos con nuestro pasado, podemos construir un futuro auténtico y pleno. Gracias por acompañarme en esta reflexión tan personal. Si esta historia te ha resonado de alguna manera, si tú también has tenido que enfrentarte a tu propio pasado, me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias y reflexiones como esta.